Hola nuevamente, bienvenidos a este espacio que he decidido llamarle Te presento a mi amigo o amiga. En este caso, el gusto es de presentar a un amigo a quien conocí en los años 90 en la redacción del periódico El Liberal en Santiago del Estero, la ciudad de donde soy originario, y esta persona también. En aquel entonces, él era un muchacho joven, muy lleno de energía. Para mí, un ejemplo concreto de cómo una persona puede convertir una simple situación en una oportunidad maravillosa. Para ese tiempo, el periódico comenzó a publicar una sección de ecología porque era para entonces que nos empezábamos a dar cuenta del daño que estábamos haciéndole al planeta. Y resulta que quienes nos consideramos periodistas serios, comprometidos y que queríamos encontrar la verdad y ser la voz de la gente y cuestionar los intereses políticos, le huíamos a la página de ecología porque no tenía muchos fans en ese momento. No obstante, este colega mío se tomó ese trabajo de hacer esa página con la pasión innata que él tiene, con presencia, con vocación, con dedicación. Convirtió esa página en una plataforma que lo llevó más tarde a convertirse en un temerario activista en defensa del medio ambiente y derechos humanos. Él ha forjado una trayectoria para mí ejemplar, ha viajado por todo el mundo y vivido en diferentes continentes. Su lucha incluye la preservación de bosques, diversas especies animales y el mejoramiento de las condiciones de vida de poblaciones en diferentes latitudes de la Tierra. Por esas razones y por muchas otras, hoy tengo el placer de decirte, te presento a mi amigo Oscar Soria. Para mí, Cito, ¿cómo estás? Hola Ali, Qué ¿cómo gusto. estás? Gracias por darme tu tiempo y permitir contar, compartir tu historia que considero que es muy valiosa. Gracias, Ale. Muchas Quis, gracias. Yo digo Alejandro Garay. por supuesto, Venimos ya de muchos años. hace muchos años, no nos encontramos con frecuencia, nos vimos hace unos años en Atlanta, pero igual te sigo por las redes sociales, sé en dónde andas, por las cosas que andas haciendo, con sana envidia, viendo que andas de un lugar para otro, de distintos países, y de eso quisiera que me cuentes en comienzo. ¿Por qué no me haces un breve relato de cuál ha sido tu itinerario desde tu salida allá de Santiago del Estero hasta a dónde estás hoy? Creo que mi itinerario profesional se forjó en el Liberal, en el diario de Santiago del Estero, donde fue casi una escuela, ¿no? En donde aprendimos cómo ser flexibles y eh, cómo enfrentar a situaciones insospechadas y darle una solución, ¿no? Entonces, cuando me fui del diario, me fui a Greenpeace en Buenos Aires, donde justo nos enfrentó la crisis económica del 2001-2002, lo cual eso me llevó un poco a, bueno, a ver cómo podía una organización ambientalista poder sacar campañas en un contexto donde la gente tenía otras prioridades y cómo hacer a la gente entender que esas prioridades tienen que ver con el medio ambiente. El tema de la destrucción de los ecosistemas, de los bosques, genera obviamente un aumento en los precios de los alimentos y esto también era parte de la conversación. Entonces, creo que fue un aprendizaje para mí sobre cómo ser resiliente en un contexto de una crisis en las cuales, si tú recuerdas, perdimos todos los ahorros, Uh no se -huh. podía sacar no se Exacto. podía sacar dinero, eh, o sea, era una situación cataclísmica en muchos contextos, ¿no? Entonces, esa experiencia me llevó después a otros países en Greenpeace, en otras crisis económicas, Japón, China, Rusia, Turquía,
Después, bueno, en el 2008 vino toda la crisis económica, la recesión del 2008, que me llevó a varios países de Europa. Y de ahí después, una de las cosas que sentí es como que me había como de alguna manera encorsetado en, bueno, en ser una persona que solamente manejaba crisis y de alguna manera había dejado de lado lo que más me gustaba, que es básicamente estar en las luchas ambientales y trabajar. De ahí me cambié a otra organización llamada WWF, World Wildlife Fund, donde trabajé mucho en todas las campañas en África. Y después justo sucedió que un amigo mío me había ofrecido trabajar en su organización, en Avaz, y me interesó mucho porque una de las cosas que también se sentía mucho en la limitación es que de alguna manera siempre se encorsetaba lo ambiental como una cosa separada, una cosa que no tiene que ver con las cosas diarias de la gente. Entonces, trabajar en Avaz me llevó la oportunidad de poder relacionar temas como, por ejemplo, la relación del cambio climático con la crisis de los alimentos, la cuestión de los problemas que tienen, por ejemplo, la contaminación de las aguas con la cuestión de la salud, el tema del coronavirus, por ejemplo, ¿no? Y su relación con la expansión de pandemias debido a que los virus no tienen ecosistemas para poder estar, entonces ya van a los humanos porque ya no tienen ecosistemas para poder estar presentes. Entonces, desde el 2014 entré en Avaz y desde ese momento estoy aquí, también en un viaje interior, ¿no? Aceptándome en mis limitaciones, pero también por otro lado entendiendo que, bueno, que aprendemos todos los días, ¿no? Y vivir en Estados Unidos es todo un aprendizaje también para los latinos. Y bueno, es esa más o menos mi trayectoria. Cito, ¿y cuál ha sido el desafío más grande que vos sientes que has tenido en esto de cambiar de países, de continentes y en medio de estas luchas? Mm, el desafío más grande tal vez fue el de entender que puedo hacerlo, que muchas veces tal vez mi inglés no ha sido el mejor, pero que ha tenido tal vez una buena, pero que bueno, que de alguna manera tenía otras limitaciones y no sentirme que esas limitaciones me hacían menos que otras personas o me hacían menos profesional que otras personas, sino más bien fue un desafío de poder establecer mi autoestima, especialmente cuando uno trabaja en organizaciones internacionales y uno viene de orígenes muy humildes. O sea, yo vengo de una familia obrera en Santiago del Estero y después tengo, bueno, colegas que vienen de Harvard, de Yale, de Cambridge, de Oxford. Claro. Entonces, Y un poco que muchas veces intimida eso, eso ¿no? intimida. Entonces, creo que lo importante es saber que más allá de los títulos que uno tenga o que no tenga, o de dónde proviene, uno tiene algo para aportar en el mundo. Y creo que ese fue el mayor desafío que he tenido, especialmente cuando uno está en otros países donde la lengua es una limitación. Cuando uno está en Japón, cuando uno está en China, cuando uno está en Rusia, donde la gente no habla inglés o donde tiene uno que hay que hacerse Hacerse entender. entender. Y no solamente hacerse entender desde la perspectiva del lenguaje, sino, por ejemplo, no sé, en Rusia, por ejemplo, a diferencia de muchos países anglosajones, muchas veces en los países anglosajones sonreímos a alguien como una manera de invitar a la otra persona a generar una especie de empatía, ¿no? Claro. En Rusia no, en Rusia la gente, ¿por qué te estás riendo de mí? Bueno, entonces, son como distintos lenguajes y distintos códigos sociales que uno necesita eh, aprenderlos y ser pacientes con uno mismo. Cito, yo te he visto en campañas para salvar bosques, para salvar ballenas, para eh, beneficiar poblaciones. ¿Me podrías decir una o algunas de las situaciones más intensas que te haya, que recuerdes de esta trayectoria que llevas Mm, en estos años? mm. Me acuerdo cuando tuvimos que hacer una campaña en Irak, en el sur de Bagdad, cuando las poblaciones habían de alguna manera saqueado una instalación nuclear, ¿no? Y obviamente sin darse cuenta que al sacar los barriles nucleares
se estaban contaminando. Y justo fue en la época de la ocupación estadounidense en Irak en el 2003, lo cual se hacía muy difícil el acceso a Naciones Unidas porque era una ocupación que había hecho Estados Unidos con otros países que no había sido avalada ni por Naciones Unidas. Entonces fue muy intenso poder negociar para que justamente Naciones Unidas pueda entrar y pueda atender y pueda generar en la gente la confianza para que la gente pueda ser atendida. Esa fue una experiencia que tuvo muchas limitaciones porque era trabajar en una situación de conflicto, trabajar en otro idioma, y por otro lado, ganarse la confianza de distintos actores que no te conocían, porque en un momento aparecía en un paracaídas, literalmente hablando, un argentino, en un país en destrucción, en caos. He visto recientemente en una de tus publicaciones de las redes sociales a donde te sigo, que has estado con el Papa Francisco, el Papa argentino. Mm. ¿Vos sos religioso? ¿Cuál ha sido el contexto de ese encuentro? Contame un Sí. poquito sobre eso. No soy católico practicante, ¿no? Sí lo conozco a él de hace muchos años, cuando él era obispo en Buenos Aires, y él estaba justamente en ese momento, ya hace 20 años, estaba pensando, ¿no? Bueno, en la relación que tiene el medio ambiente con la crisis social, con la crisis económica, y en ese momento no había mucha literatura, y lo que hacía yo era acercarle distintos materiales, distintas investigaciones, en algunos casos traduciéndoles algunas cosas, y todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con lo que es en Argentina la cuestión de la deforestación, la cuestión de los monocultivos de la soja y su impacto en las comunidades, el hecho que de muchos productores se fueron del campo justamente por el monocultivo de soja, la cuestión de los derechos indígenas. Esos fueron los temas que generaron siempre un vínculo entre él y yo, y más allá de las diferencias que tenemos, eh, siempre ha sido para mí un referente, más allá de él como su figura, ¿no? En su ¿Cómo lo ves papel. ahora en su nueva posición con Su nueva respecto posición. al religioso de Buenos Aires? Creo que él ha madurado mucho en entender bueno, que él representa que él representa no solamente una institución, pero también representa una serie de valores. Y creo que el mundo también, de alguna manera, también lo ha pasado por encima, en el sentido que él entra en un papado justamente en una época muy convulsionada en el mundo, ¿no? Con el auge de la extrema derecha, con el auge de los extremismos, con el auge del discurso del odio, con la crisis ecológica, con la crisis económica que está afectando y que genera inequidad en el mundo. Creo que lo que sucedió fue que yo creo que en Buenos Aires él estaba un poco más callado porque obviamente él tenía que representar una institución, y su institución de alguna manera eh, tenía que representar el conjunto de una serie de posiciones, y ahora, bueno, él siendo ya la máxima autoridad de la Iglesia, tiene obviamente mucho más, tiene la responsabilidad, no solamente el derecho, sino la responsabilidad de poner su visión allí, y creo que lo está haciendo con mucha dignidad, ¿no? Y entrando justamente en esto que siempre hizo, pero que tal vez antes no se vio, y era que él siempre estuvo en las periferias, con las comunidades indígenas, en las villas miserias, entendiendo que la Iglesia está allí en el servicio y en el amor al prójimo, y no tanto en las instituciones como las podemos ver, ¿no? ¿Cuál era la razón específica de este encuentro con él? Discutimos varios temas, en particular la cuestión de cómo la crisis ecológica y la crisis climática en particular está generando más refugiados, y la necesidad de entender la crisis humanitaria y la crisis climática como una sola crisis. Entonces, un poco la idea fue hablar un poco de eso, hacer un seguimiento de algunos temas en particular, como por ejemplo la crisis de la Amazonía. La Amazonía, como sabes, está en un estado casi terminal. Entonces si se continúa deforestando la Amazonía, esto va a tener implicancias en las lluvias, en la humedad de todas las Américas.
O sea, lo que pasa en la Amazonía no queda en la Amazonía. Cuando uno dice que lo que Ya, pasa en Las Vegas bueno, queda en Las Vegas, bueno, ya esto vemos no, que con este virus cómo las cosas pueden convertirse globales totalmente, rápidamente. totalmente. Eh, Otra pregunta que tenía para vos, Oscar, Osito, ya no sé cómo, Osito. Perfecto. Eh, ¿Qué le dirías a una persona joven que está empezando su carrera y tiene esta vocación que vos en algún momento tuviste de salir al mundo en busca de un ideal, enfrentarse a corporaciones, instituciones, gobiernos, poderes muy grandes, que muchas veces son los que determinan la corriente de hacia dónde van las cosas? Eh, ¿Qué le dices a un chico joven que tiene esa vocación y quiere sumarse a esa lucha, o de alguna forma podemos llamarle resistencia, Mm. para mejorar las condiciones del planeta? Yo lo que le diría yo lo que le quería a mí mismo 20 años atrás eh, Ujú. sería creer en uno mismo, creer en su voz, creer que su voz vale, que su voz es importante, que su planteo puede ser ridiculizado, que su planteo puede ser ignorado, pero que eso no tiene por qué, de alguna manera, hacerlos sentir que sus planteos y sus ideas no son válidas, sino todo lo contrario. O sea, es tener la persistencia y la consistencia de seguir expresando su voz y hacerlo sin culpa, porque en lo que sucede muchas veces es que las instituciones, los poderes establecidos o las culturas establecidas siempre nos van a ir diciendo, bueno, sí, está bien, tenés razón que hay que proteger el medio ambiente, pero ¿qué pasa con los trabajos? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con eso? Y son objeciones importantes, pero muchas veces esas objeciones son usadas para descalificar los planteos. Entonces, creo que lo importante en esto es plantearse cómo vamos cómo escuchamos sin que, por otro lado, nuestros planteos queden en un contexto de descalificación. Entonces, yo creo que eso es lo primero, creer en uno mismo y después escuchar a distintas personas, pero sin que esas voces interfieran en tu propia voz. Buenísimo. Sabemos que hay muchas batallas que se están liberando simultáneamente. Desde tu perspectiva, ¿cuáles son las grandes batallas que tenemos como humanidad en este momento? Creo que es la batalla que se está dando hoy, y es la batalla de entendernos que somos uno, que cualquier cosa que hagamos impacta en el resto. Esto de entender al otro hoy, además, es no solamente entendernos como humanidad, sino también como, digamos, como nave espacial. O sea, si no cuidamos a otros seres vivos, sino que obviamente tenemos que comer y obviamente tenemos que hacer uso de otros recursos vivos, obviamente, pero también cómo entendemos un nuevo pacto entre todos nosotros como nave espacial, ¿no? O sea, con los animales, con, este, con los ecosistemas, con los seres tal vez no orgánicos, y cómo lo hacemos de manera que todos podamos de alguna manera tener nuestro espacio, tener nuestro De una derecho a manera vivir responsable. de manera responsable. Creo que esa es la gran pregunta, es esto de cómo superar el yo versus los otros, el nosotros versus los otros, el entendernos desde lo político, ¿no? Que tal vez tenemos que hacer una reconciliación entre los liberales y los conservadores. ¿Cómo podemos tener un diálogo, por ejemplo, con las instituciones de la fe? ¿Cómo podemos tener un diálogo con la gente que no está de acuerdo con nosotros, pero que de alguna manera eh, tienen un punto que tenemos que escuchar? Creo que el gran desafío que tenemos como humanidad es la escucha. O sea, y la escucha es la escucha a la naturaleza, la escucha a las injusticias, la escucha a la tecnología que está siendo en estos momentos una amenaza en algunas ocasiones, la nanotecnología,
la biotecnología, cómo usamos la tecnología, la inteligencia artificial, o sea, cómo usamos la tecnología de una manera que nos ayude a progresar en vez de destruirnos. ¿Sos optimista? Sí, 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 creo que, que se están abriendo enormes conversaciones en estos momentos. Hace un mes, las campañas que estoy haciendo en estos momentos no las podría haber hecho. La campaña contra la deuda externa, gran tema. O sea, hoy los países han acordado como mínimo en los próximos 6 meses suspender las deudas externas. El tema del alto al fuego. Solamente 2 países están resistiéndose a la idea de un alto al fuego mundial. El debate ambiental, el hecho de que ahora la gente se está dando cuenta que justamente al haber menos actividad en los autos o menos actividades económicas, estás viendo animales, la vida floreciendo de nuevo, el aire más puro. Entonces creo que se están abriendo conversaciones importantes y creo que va a depender de nosotros sobre qué aprendemos de esto, ¿no? Y yo creo creo que las generaciones más jóvenes están de alguna manera siendo mucho más sensibles y yo creo que de aquí a 10 años vamos a tener un mundo mucho más justo, un mundo que tal vez vaya a tener varios problemas ambientales que se están heredando. Tal vez en nuestra vida no veamos las mejoras ambientales, pero creo que sí vamos a ver un nuevo pacto entre el hombre y la naturaleza. ¿Ha visto que con eso del coronavirus hay diferentes interpretaciones de qué significa esta pandemia para la humanidad? ¿Vos sos de darle a este tipo de eventos algún significado espiritual, por decirte, o te llevas únicamente por los hechos y lo concreto, lo visual? ¿Crees que hay algo más detrás de todo el peligro que representa esta pandemia, o hay también un impacto más allá de lo material? Mm. ¿Cuál es tu perspectiva de eso? Yo me llevo por la ciencia. Sí, digo, la ciencia es clara. La ciencia nos estuvo diciendo ya hace 15 años que mientras si seguimos destruyendo los bosques y si seguimos generando calentamiento global, más pandemias van a llegar, más enfermedades vamos a tener. En Argentina, en Santiago del Estero, tenemos el dengue. O sea, el dengue está justamente generado por el cambio climático. Y muchas de estas pandemias están relacionadas justamente con la pérdida de los hábitats naturales. Porque estos virus estaban, solo que estos virus necesitan nuevos huéspedes. Entonces, como estos nuevos huéspedes no están porque hemos destruido Hemos el año creado las pasado. condiciones necesarias para este tipo. Exacto. Entonces, lo que está sucediendo es que estos virus están ahora, ya no hay bosques, ya no hay animales. Entonces, ¿a dónde van? Van a los seres humanos, porque hemos entrado en los límites de lo que se llama la frontera ecológica. Entonces, esto creo que es más bien, y esto la ciencia es clarísima en muchos. Después hay teorías conspirativas, o teorías tal vez no tan conspirativas que la historia nos dirá, por ejemplo, la posibilidad de que el virus haya escapado de alguno de los laboratorios en China, eso lo dirá la historia, pero lo cierto es que estamos conviviendo con seres, digamos, con elementos vivos que no estaban a nuestro alcance, porque naturalmente no habíamos cruzado en ese momento las fronteras ecológicas. Entonces, creo que estamos entrando a distintos puntos de inflexión. ¿Esto qué significa para nosotros? Yo creo que es un llamado de atención al sentido de que si no cuidamos nuestro hábitat, vamos a seguir teniendo estos problemas. Y ya la comunidad científica ya está advirtiendo. Estuvo advirtiendo en el 2018, la comunidad científica ya estuvo advirtiendo esto, y en 2019 salió un informe del panel intergubernamental de servicios ecosistémicos, de que si continuamos nosotros destruyendo los bosques, si continuamos destruyendo los ecosistemas, vamos a generar una situación de pandemias que no vamos a poder controlar. Esto ya se dijo, eso se lo dijo hace 1 año y medio. Entonces, creo que hoy estamos en condiciones de decir, bueno, a ver, escuchemos a la ciencia. Si no protegemos al menos la mitad del planeta, si no protegemos al menos la mitad de los ecosistemas más críticos, vamos a tener problemas con nuestra seguridad alimentaria,
obviamente con la seguridad climática y ahora con nuestra seguridad sanitaria, porque necesitamos de alguna manera cuidar nuestros ecosistemas si realmente queremos vivir, y si es que vamos a vivir, porque estamos viendo ya, hoy se habla de una curva, que es la curva hablamos de esto, de cómo aplanar la curva, ¿no? Hay otras curvas que también son importantes, la curva, por ejemplo, de la extinción. Estamos ya a un 60% de animales extintos o de especies extintas. Una cubre con respecto a las emisiones de dióxido de carbono. Y O estas sea que hay curvas, más curvas a las que hay tenemos que más tener en curvas que cuenta. tenemos que tener en cuenta. Hay tres curvas que tenemos que tener en cuenta y la ciencia es muy clara con eso. Creo que el mensaje, para terminar, este es un llamado de atención, de que no podemos seguir abusando de los límites que la naturaleza nos está poniendo, y que es posible otra manera de relacionarnos con los recursos naturales, con los seres vivos, con la naturaleza, y que esto no significa afectar nuestra calidad de vida, pero implica tener otra sensibilidad y otra forma de poder consumir y de poder trabajar, que no impacte tanto en los ecosistemas. Una cosa que a mí me parece fascinante de personas como vos, Cito, que siempre están ahí en la lucha y dispuestos a enfrentar muchas adversidades que otros no las enfrentamos. Para mí, el aspecto que me fascina es el de la energía y la actitud. Te preguntaba hace un momento si sos optimista. Yo creo que no se puede ser un luchador como vos sin ser optimista. Y me puedes contar qué usas para mantener ese nivel de optimismo o ese nivel de energía que cada mañana te haga saltar de la cama sabiendo que vas a salir a ponerle el pecho a una serie de eh, factores adversos muchas veces y que sin embargo tienes que hacerlo y lo vas a hacer y sé que lo haces con gusto y lo vienes haciendo hace años. ¿Qué haces? ¿Cómo te nutres esa energía? ¿Lees? ¿Escuchas música? No sé, ¿tienes alguna receta, algunos La tips por receta. decirte que para compartir, para mantener o Ujú. para alimentar esa actitud? Mm. Me gusta escribir mucho a la noche, escribo, hago como una especie como de reflexión del día que pasó, y pero a la mañana me despierto con tres imágenes siempre. Una, la imagen de mis padres, de mis viejos, en la época de la hiperinflación, en 1989, yo estaba en el segundo año de la secundaria. En la época de la hiperinflación, si te acordás, en Argentina, Ujú. era tremendo, o sea, digo, casi era imposible incluso poder comer o llevar cosas adelante. Entonces, yo primero me acuerdo de ese momento, cómo mis padres en ese momento se la ingeniaban todos los días para que haya comida en la casa, a pesar de todo. Entonces, yo creo que la hiperinflación yo estaba en segundo año de la secundaria, me acuerdo, y era, bueno, cómo hacer para que en el contexto tan dramático que era la hiperinflación, puedan llevar a sus hijos a la secundaria, puedan alimentarlos, puedan, podamos continuar. Entonces, Ujú. eso me inspiró mucho. La segunda es mi propia crisis económica en el 2001, que todos los días tenía que levantarme, y habían piquetes, y habían protestas, y algunas veces no funcionaba nada. ¿No? ¿Cómo hacer para llegar al lugar de trabajo? ¿Y cómo hacer para que las campañas que hagamos de alguna manera honren la lucha de otra gente que tiene menos posibilidades? Y lo tercero es la gratitud de que tengo un trabajo, de que tengo salud, que estoy cerca de gente que me quiere, de saber que hay otra gente que no tiene eso y que uno tiene el deber de hacerlo. Yo sabes que en todos estos días mis horarios están medio complicados porque hablo muchas veces con refugiados en Yemen, en Siria, en Camerún, y ahí la gente dice, mira, nosotros no nos podemos lavar las manos porque no hay agua. O sea, nosotros tenemos un tacho de agua por semana para bañar a nuestros hijos. O sea, ¿de qué nos vienen a hablar? Dicen que nos quedemos en nuestras casas. No tenemos casas. Eh, nos piden que hagamos, digo, en Santiago del Estero, mucha gente dice, bueno, hagamos teletrabajo. Digo,
el trabajo informal que hay en Santiago del Estero, es imposible hacer teletrabajo, ir a trabajar desde la casa. Entonces creo que estamos muchas veces creo que nos olvidamos de los privilegios que tenemos, algunos, y creo que mientras más privilegiado uno es, más responsabilidades uno tiene para con la historia. Y creo que es eso lo que me moviliza. Y la idea de que hay gente, por ejemplo, ayer me contaban, ¿no?, mis amigos en Santiago, que las maestras hacen guiso, que las maestras hacen comida, que hay muchos chicos que no tienen computadora, entonces las maestras les escriben todo, les imprimen todo y los padres van y buscan esos materiales a la escuela. Y ahí les dan también comida para que lleven a sus casas. O sea, lo que hay es, yo creo, una lucha colectiva de mucha gente de reconectarse con nosotros. Y creo que es eso lo que tenemos que siempre tener en cuenta, de que muchas veces las personas más humildes, las personas que están en situaciones más desventajosas, nos enseñan todos los días a nosotros que rendirnos no es una opción. Cito, muchísimas gracias por estas reflexiones. La verdad que me encanta hablar con vos, me contagias ese sentimiento de propósito que tanto admiro en personas como vos. Y gracias por hacer lo que haces. Y por supuesto te deseo el mayor de los éxitos. Te agradezco enormemente que me hayas dado este tiempo para reconectar, para compartir tus vivencias, tus puntos de vista, porque yo creo que a muchos nos sirve y aporta luz en zonas que por ahí no las tenemos muy en claro y nos da una perspectiva que es muy valiosa. Eh, Te agradezco enormemente. Espero que nos falte la oportunidad de vernos en algún momento cuando después que todo esto pase, ya sea aquí en Estados Unidos, en Santiago, porque ojalá que sea en Santiago. Yo sé que vas seguido, más seguido que yo a Santiago. Así que hasta pronto. Muchísimas gracias y que cuídate mucho y Igualmente. seguimos en contacto. Igualmente, y gracias, creo que esta iniciativa es espectacular porque justamente nos conecta a nosotros en una época de oscuridad. Estamos ya, ya la oscuridad nos está avanzando, Sí. pero aún así tenemos la luz de la computadora, o sea, siempre tenemos una luz de la cual tenemos que apoyarnos y creo que esta idea de juntarnos y de reflexionar es muy importante en este momento, así que agradecerte a vos por la oportunidad de poder hablar de esto y bueno, escucho interesado cómo va a continuar esto y estamos en contacto. Te mando un Por abrazo enorme. supuesto. Un abrazo enorme. Cuídate mucho. Bye Chao, bye. vale.